Efesios. Efesios 4, 11 al 16. El tema de hoy, hermanos, se titula ¿Qué debo hacer yo para ser una iglesia saludable, bendecida y en armonía? ¿Qué debo de hacer yo? No es bueno que estemos pensando qué debe hacer el hermano Juan o qué debe de hacer otro hermano, sino qué debo de hacer yo, qué me toca hacer a mí. Normalmente, hermanos, los seres humanos, los cristianos también pasa mucho, cometen errores cuando pertenecen a las iglesias cristianas porque muchas veces quieren que las iglesias sea hecha al modelo de ellos. Quieren que las iglesias sean acordes a sus necesidades, acordes a sus ideales, acordes a sus sentimientos, acordes a su voluntad. Y la iglesia no fue hecha con ese modelo. La iglesia fue hecha con el modelo para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús y seamos acorde a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cualquier otra idea que se tenga acerca de la iglesia, es que me gusta esa iglesia, es que no me gusta porque no se hace esto, es que me gusta porque se hace acá, eso no viene de Dios. Algo que yo he aprendido en mi vida es esto, hermanos. Nosotros como cristianos, los que somos cristianos, hijos de Dios, nosotros no elegimos dónde congregarnos. No elegimos, lo elige Dios. Por eso es que yo a veces, hermano, usted presta atención a las personas que ya me conocen ese tiempo. Siempre les he dicho a ustedes, no inviten gente de otras iglesias a la iglesia. Le voy a decir por qué. Cuando Dios trae a una persona, una oveja a la iglesia, Dios le da al pastor la autoridad y la gracia para poder ayudar a esa persona. Cuando esa persona no es oveja de ese redil, sencillamente el pastor no puede hacer absolutamente nada. Si yo voy a una iglesia y no es el lugar donde Dios quiere que yo esté, o es un lugar donde yo considero que no es mi iglesia, yo no voy a ser de bendición ni voy a recibir bendición de Dios. Entonces, cuando vienen gente de otras iglesias acá, estamos quitándole a esa persona su cobertura espiritual. Donde Dios los pone, Dios ahí lo bendice. Entonces, cuando una persona decide moverse de una iglesia, yo como consejo digo, busque la dirección de Dios. Ore a Dios un mes, 6 meses, un año, hasta que Dios le muestre que es el momento de moverse. Pero no lo haga solo porque sí. Porque donde quiera que vaya, va a encontrar el fracaso. Dios te va a bendecir a donde Él te plantó. Dios te va a guardar donde Él te puso. Dios te va a usar donde Él te puso. Si nosotros renunciamos a eso, estamos renunciando al plan perfecto de Dios. Eso es muy importante. Entonces debemos prestar atención a esto porque siempre queremos una iglesia que sea acorde a nuestras intenciones, que llene nuestras expectativas, que los hermanos sean tan bonitos conmigo, ¿verdad? Y buscamos un montón de cualidades y acabamos cometiendo errores. Porque si nosotros queremos una iglesia donde se mueva la voluntad de Dios, una iglesia donde se predique la verdad, una iglesia donde haya verdaderamente unidad, la pregunta es, ¿qué me toca a mí hacer para estar en esa iglesia? ¿Qué le toca a usted? Porque a veces exigimos y demandamos de otras personas, pero no nos exigimos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas correctas como tienen que hacerse. Todo lo que usted siembra lo va a cosechar. Yo cuando me casé con mi esposa, una de las cosas que platicamos es
¿Cómo queremos nuestro hogar? Lo queremos de esta manera. Trabajemos. No es decirle yo a mi esposa, quiero que tú seas como yo quiero que seas. Ni le voy a exigir a ella para transformarla a mi manera. Yo debo de poner lo que debo de poner y ella pone lo que debe de poner y juntos adelante. La iglesia también es así. Cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Si la iglesia fracasa, es porque algo malo estamos haciendo. Y si la iglesia crece, es porque estamos provocando la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. No lo damos nosotros. Entonces póngase a pensar en esto, hermanos. ¿Qué es lo que usted haría para cambiar la iglesia donde usted se congrega? Aquí. ¿Qué le quitaría y qué le pondría a la iglesia? Y número 2, ¿usted está poniendo de su parte para que la iglesia cambie? Porque si yo quiero que usted me trate con respeto, yo lo voy a respetar a usted. Si usted quiere que yo lo trate con amabilidad, trátame con amabilidad. Si usted quiere que yo sea honesto y sincero con usted, sea honesto y sea sincero conmigo. Entonces, está en nuestras manos, hermanos, el crear una iglesia donde Jesucristo sea el centro, donde se mueva la bendición de Dios, porque he visto mucho, tristemente he visto muchas predicaciones donde la gente exige y demanda a la congregación ciertos comportamientos, pero ellos no están dispuestos a cambiar sus actitudes. Entonces, cuando uno enseña, cuando uno predica, cuando uno es líder, la mejor manera, escuche lo que le voy a decir, de apoyar y dar una enseñanza es con nuestro testimonio. No esperar que el hermano lo haga o que otro lo haga. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Estoy demandando a otra persona que se porte bien mientras yo no me porto bien? Ese es el punto clave que tenemos que estudiar en esta tarde. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros para edificar una iglesia en paz, en armonía, en bendición delante de Dios? Leamos Efesios 4:11. Ponga atención a todo lo que dice acá. Vamos a darle la gloria a Jesús. Dice el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituye? Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Los líderes no se ponen porque quieren ponerse. No, el liderazgo no es un asunto de ambición, de codicia o manipulación, es un llamado de Dios. Le voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Usted recuerda el caso de David? A David lo desechó la familia, porque era el menor. Pero Dios miró su corazón y Dios no lo desechó. Quiero decirte esto porque muchas veces también pasa que el liderazgo bloquea el crecimiento espiritual y ministerial y liderazgo en las iglesias. No deja que la gente crezca. Pero también está el otro lado. Hay personas que usted la ve en posiciones de pastores y no son pastores. En posiciones de maestros y no son maestros. Llegan a las iglesias y lo que llevan es, llevan una meta personal. Quiero llegar a hacer esto. El cristianismo no es así. De donde usted está, si Dios tiene un plan con usted, Dios lo va a cumplir. Nadie lo va a poder impedir. Absolutamente nadie. Así esté hermano Saúl en la iglesia dirigiendo, Dios pasa por encima de Saúl y te saca de la majada y te pone al frente de su pueblo. Pero el punto donde está es esto. Donde nosotros estamos, ¿fuimos puestos por Dios o nos pusimos nosotros? Porque ese es el primer punto que debemos entender. Una persona que se puso a sí mismo nunca va a poder ser de bendición donde está. Por eso usted mira mucha gente hoy en día, hermanos, haciendo actividades mundanas en las iglesias,
para que la iglesia no se vaya, para que la gente no se vaya. Hay personas que están haciendo y permitiendo pecados e inmoralidades en las iglesias para que la gente no se vaya. Eso no son iglesias, hermanos, son instituciones religiosas donde hay proyectos de hombres. Porque cuando es una iglesia cristiana, usted y yo sabemos que el pecado en todas sus manifestaciones destruye nuestra vida, destruye la iglesia, la familia, destruye todo. Y si un pastor voltea a ver a otro lado, sabiendo que se está cometiendo ese pecado, o si una persona está en posición de liderazgo en la iglesia y está volteando a ver a otro lado porque no quiere confrontar el pecado, también es culpable de lo que se está haciendo en la iglesia. Si una persona que está en el liderazgo de la iglesia pero no lo puso Dios, Dios no lo va a respaldar. No va a ser usada por Dios. Y si Dios no lo usa, a ver, ¿qué esperamos nosotros de bendición de alguien que no lo puso Dios y que se puso él solo? Yo no espero nada bueno. Porque si no respetó el tiempo de Dios y el orden de Dios, no va a respetar a nadie. Cuando usted ama a Dios, usted y yo le decimos al Señor, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Si Dios me dice a mí ahorita, deja de predicar y vas a encargarte de limpiar los baños. Mire, hermano, vive Jehová, vive mi alma, que voy y lo hago. Porque Él es mi Señor, Él es el que manda. Y ahí Dios me va a dar la bendición. Pero cuando caemos en ese círculo de codicia, ambición, manipulación, Dios no está ahí. El tiempo de Dios es perfecto y es Él quien constituye a sus siervos dentro de las iglesias. Una vez que están los siervos constituidos, mire lo que pasa en el versículo 12. A fin de que perfeccionar a los santos. ¿Cómo puede una persona ayudar en el perfeccionamiento espiritual de otros si su vida está en desobediencia delante de Dios? ¿Cómo puede una persona ser un instrumento del Espíritu Santo para edificación y perfeccionamiento si se impuso a sí mismo las cosas? Si se hizo pastor a la fuerza, si se autoproclamó profeta a la fuerza, sin que Dios lo haya puesto. No puede perfeccionar a nadie, ni siquiera él mismo puede ayudarse. Porque solamente Dios es el que puede ayudarnos. Lo que usted y yo somos instrumentos de Dios nada más. Es Dios obrando a través de sus siervos. Pero aquellos a los que Él llama, aquellos a los que Él envía para la obra del ministerio. Sigamos leyendo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ponga atención, hermano, cuando una persona en iglesia dice ser líder, pero en vez de sumar, resta. En vez de multiplicar, divide, no está Dios con esa persona. No está Dios. Cristo vino para sumar y multiplicar. Satanás, Señor lo reprenda, vino para restar y vino para dividir. Hablábamos el miércoles con mis hermanos en el estudio, con hermana Irma, y hicimos un resumen del libro de los Hechos. Cuando dice la Biblia, hermano Juan predicó el viernes sobre eso, la unidad. Y una de las partes que dice, y Dios añadía a la iglesia día a día lo que habían de ser salvos. Preguntémonos, ¿Dios añade a esta iglesia día a día lo que han de ser salvos? Y si no, ¿a quién culpamos? ¿A Dios? No, no es Dios el culpable. Somos nosotros. Nosotros éramos como 70 personas en esta iglesia. ¿Dónde están los demás? Le decía a mis hermanos, cuando está Dios y estamos en armonía, la iglesia crece en unidad, en humildad, en respeto, en número. Cuando no está Dios, falta de respeto, no hay unidad, no hay humildad y la gente en vez de venir se va. Es evidencia que lo estamos haciendo mal. Mal. Entonces el punto es
¿Usted quiere crecimiento en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para eso? Estaba pastoreando en Corning y había un hermano en Corning que siempre llegaba con sus palabras emocionales y motivacionales, perdón. Y una vez empezó, hermano, yo sé que Dios va a llenar esta iglesia y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y le digo, hermano, mira, te voy a decir dos cosas muy importantes y no te ofenda. Primero, vienes a la iglesia una vez cada 2 meses. Segundo, ¿eres tú un instrumento para ir a evangelizar y traer a la gente a la iglesia? No, no tengo tiempo. ¿Tú crees que con palabras va a venir la gente? No van a venir. Porque todos queremos una iglesia hecha a nuestra medida. Y le dije anteriormente, la iglesia no está hecha a la medida de nadie. De nadie. Ninguna iglesia que es cristiana está hecha a la medida de alguien. Está hecha a la medida de Dios. Sencillo. Él es el dueño y dice, quiero así mi iglesia. Yo quiero una iglesia que haga esto, que haga esto. En ninguna parte de la Biblia dice, yo quiero una iglesia a como al pastor le gusta. No, no es así. Es a como dice Dios. Entonces, el crecimiento espiritual lo bloqueamos nosotros. Y muchas veces decimos, queremos el crecimiento en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para eso? Nuestras acciones llevan a la iglesia a ese crecimiento y a ese perfeccionamiento. ¿O no? Porque lo que Dios quiere de usted y de mí son obras, acciones, no palabras. Usted visualiza la iglesia, hermano, porque usted tiene todo el derecho. Yo la visualizo también. Y yo quisiera que todos visualizáramos la iglesia, hermanos. Una iglesia grande, alabanzas, hubieran más cantantes aquí en el púlpito, todos los ministerios trabajando a topes, ministerio de evangelismo, las misiones, las cárceles, los hospitales. Pero encuentra personas que quieren crecimiento, pero no tienen tiempo para servir a Dios. ¿Cómo hacemos? Cuando usted lee Isaías capítulo 6, Jehová le dice a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién les avisará a este pueblo? ¿Quién le dirá? Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Cuando usted verdaderamente ama a la iglesia, no hace nada malo para dañarla. Se esfuerza para edificarla y para perfeccionarla. Y el trabajo que usted hace, el Señor lo usa para añadir a la iglesia día a día lo que han de ser salvos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Hay que trabajar, enfocarnos en los métodos de Dios, enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser en la iglesia. Porque de ilusiones y de fantasías no se vive. No se vive. Para que una iglesia se pueda construir y edificar, hay un dicho que yo siempre uso, hay que picar piedras. Y nadie quiere picar piedra. Nadie quiere abrir el pozo para tomar agua, pero sí quieren agua para tomarla. Hay que picar piedra, es duro. Por eso a mí me da tristeza y créame que es la única cosa que me da frustración a mí. Ver personas en las iglesias que con sus acciones corren a otro de las iglesias, los alejan. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no les costó nada. Porque fue otro el que lo evangelizó, el que lo trajo, el que lo ayudó, y eso pasa. Es muy fácil dividir, es muy fácil restar, es muy fácil hacer esto, pero sumar y multiplicar se requiere mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho trabajo, mucha oración, mucho ayuno y mucha entrega. Entonces, si queremos una iglesia a la medida de Dios, necesitamos entender quiénes somos nosotros en Jesús. Y lo que estamos haciendo verdaderamente ayuda a la iglesia o no la ayuda. Y si no ayuda, tenemos la oportunidad de cambiar eso. Sigamos leyendo. Dice así, para que edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Uy, estamos lejos, hermano. Estamos lejos, hermano.
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Tenemos la mente. ¿Por qué pensamos diferente? ¿Por qué creemos las cosas diferentes? ¿Por qué las armamos diferentes si tenemos la misma mente? Ahí está el detalle. ¿Por qué la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, hermano, estaba compuesta de personas como de 9 naciones diferentes. 9. Usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo. Habían gente de diferentes naciones y de ellos se convirtió toda la iglesia. Pero todas eran de un mismo sentir, un mismo pensar, una misma mente. ¿Cuál es el factor determinante en esto? Se lo voy a decir, el amor. El amor a Dios, el amor a la iglesia y el amor al prójimo. Cuando eso desaparece, cada quien cree tener la razón y no la tenemos. Ninguno de los que estamos aquí, escuche bien, tenemos la razón. Ninguno. El que tiene la razón es Cristo Jesús. Nadie más. Entonces cuando empezamos, no, que yo pienso que esto es así, no, que yo creo que esto es así, no, que esto está mal, no, que si yo estuviera ahí, y empezamos, ¡pum!, explota todo. Pero decimos que amamos la obra de Dios, amamos a Jesús, y así no es cierto. No es cierto. Hay cosas que tenemos que entenderla y ser lógico. 1 más 1 es 2. Esto no ayuda, no edifica, no es de Dios. Sigamos leyendo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que llegar. Tenemos mucho que hacer. Si no estamos en este lugar, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cada vez fluctuante, hoy decimos amén, mañana no decimos nada. Hoy digo amo la obra de Dios, mañana no hago nada. Hoy digo estoy dispuesto a servir a Dios, mañana no hago nada. Esa fluctuancia no sirve en la obra de Dios. Siempre he creído que una persona que tiene el llamado, la unción, el respaldo de Dios, persevera. Cree en Dios, confía en Dios y persevera y persevera y persevera en momentos difíciles, en el desierto, en tribulaciones, en angustia, en persecución, en escasez, en lo que sea, persevera. Y otra de las cosas que he visto mucho, lo he visto en muchos pastores, hermanos, y eso es muy alarmante. Los he oído predicar hace mucho tiempo y dicen una cosa, hoy dicen otra. ¿Cómo cambia uno así? Yo lo mismo que prediqué en 1991 es lo que te estoy predicando hoy. Es que no puedo cambiar, eso es lo que está en la Biblia. ¿Qué hacemos? Hago otra Biblia. Entonces la gente empieza a enseñar otro evangelio diferente. Y la pregunta que yo me hago, ¿y lo que predicaban atrás qué son? ¿Cómo una persona puede edificarse y fortalecerse en la fe si el que está predicando ni siquiera cree en lo que está predicando? Porque hoy predico a la unidad de la iglesia y el trabajo, mañana predico otra cosa, ¿usted para qué predica hoy? No tiene sentido. Y eso se ve muy común en las iglesias. Se habla de unidad, pero no la promueven. Se habla de amor y no lo comparten. Se habla de perdón y no perdonan. Se habla de esto y no. Entonces, ¿para qué la predico? Todo está cambiando, hermanos. Se está modernizando todo. El problema de todo esto es que el evangelio no debe de modernizarse. Es el mismo que escuchamos de la boca de los apóstoles de hace 2000 años. Es el mismo que tenemos que predicar hoy. No tenemos que se modernice la gente que quiera modernizarse, pero el evangelio tiene que ser el mismo. Esto es lo que está en la Biblia y esto es lo que hay. Creo firmemente, hermano, que hay un porcentaje muy alto de predicadores que no pueden predicar todos los temas que están en la Biblia. Hay temas que no los predican porque no les conviene, porque están permitiendo lo contrario en sus iglesias. Entonces, o ya cometieron errores, okay, entonces ya no les conviene predicar este tema porque se van a contradecir a sí mismos. Entonces, una persona que se contradice a sí mismo, una persona que no tiene, 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 que no ti
estabilidad y convicción en lo que predica, ¿cómo le creo? No tiene sentido creerle a una persona así. Alguien que no pueda predicar todo lo que la Biblia dice, ¿para qué le prestamos atención? ¿Sí? ¿Para qué? No tiene sentido. Hoy en día eso es lo que se ve hoy en día. Por eso es que la gente no crece espiritualmente hoy en día. La gente pasa años en las iglesias, hermanos, pero su vida espiritual es igual y a veces hasta peor. Porque en vez de ir para adelante, van para atrás. Y si no hay quien le diga, él le muestra el camino que es para adelante, la gente se está regresando para Egipto sin darse cuenta. ¿Sí? Se está volviendo para atrás. El problema es que se está volviendo para atrás y con una Biblia en la mano. Esa es la gravedad de la situación. Israel, ellos anhelaban regresar para atrás, porque ellos nunca tomaron en cuenta ni a Dios ni la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa, cuando usted y yo no tomamos en cuenta a Dios ni la palabra de Dios, vamos para atrás. Y cuando llega Moisés o llega Josué y nos predica la palabra, nos ofendemos. Nos ofendemos. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón está en Egipto, no está en la voluntad de Dios. Y le voy a explicar, todos los seres humanos, todos los que estamos acá y los que nos ven por internet, todos, como humanos, nos incomoda que nos digan la verdad. Nos incomoda que nos hagan sentir que estamos mal. Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien me dice a mí, usted está mal, y me lo demuestra, es un tiro directo a mi orgullo. Y si mi orgullo es más grande que la voluntad de Dios, me voy a enojar. Pero si mi orgullo está sometido a la voluntad de Dios, yo digo, sabes que sí tienes razón. Yo hice eso, yo dije eso, yo pido perdón, discúlpame y vamos a aprender. Pero ¿cuánta gente hace eso? Muy pocas. Porque más es el orgullo en su corazón que la humildad de Cristo en sus vidas. Sigamos leyendo. Vamos para adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes qué es discernimiento, hermano? Le voy a decir qué es discernimiento. El discernimiento espiritual no es que usted sepa la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ponga atención. El discernimiento espiritual es cuando usted sabe discernir entre lo que es correcto, lo que es de Dios, escuche, y lo que es casi correcto. ¿Entiende eso? Ese es el discernimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a predicar aquí y habla la Biblia y habla y uno dice, amén, amén, amén. No tienen la capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Uno dice, no, no debes de mentir, sí es cierto. No debes de robar, sí es cierto. No debes decir mala palabra, sí es cierto. Pero cuando el diablo llega, hermano, como llegó al huerto del Edén y como llegó también en el desierto tentando a Jesús, y con la misma palabra tentó a Jesús, hizo caer a Eva y después el viejito y nos acabó a todos. Hombre, dice, pues me está leyendo la Biblia, pero no discernimos, porque la mentira de Satanás, escuche bien, muchas veces, ponga atención, son 98% verdad. Muchas veces. Y ese 2% que le falta es el veneno necesario para destruir tu vida espiritual. Y la verdad de Dios es 100% verdad. Y muchas veces la gente, hermano, no discierne el 2% de Satanás. Solo el 98%. No, pues si no leyó la Biblia. Ay, no, es que Dios nos ama así como somos. La Biblia no dice eso. Dios nos ama a pesar de lo que somos. No así como somos. Entonces, hacen un juego de palabras, hermanos, y como la gente quiere la comodidad, la tranquilidad, la gente no quiere que los inconformes donde están los molesten, entonces les gusta ese tipo de predicaciones donde todo está bien, tú estás bien, no pasa nada, sigue tu vida, sigue haciendo lo que sigues haciendo, desobedece a Dios, sigue pecando porque Dios te ama de tu manera. Salvo siempre salvo. Esa es la abominación más terrible que hay
hoy en día, hermanos. Si salvo siempre es salvo, entonces ¿por qué Satanás me sigue tentando? ¿Por qué Jesús dijo, séme fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida? ¿Por qué dijo el que perseverare hasta el fin será salvo? No entiendo esas cosas. ¿Por qué muchas veces la gente abraza eso? Quieren sentirse bien en su conciencia, que están bien delante de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Ningún ser humano, me incluyo yo, usted, todos, estamos mal delante de Dios. Todos estamos mal. Y le voy a decir por qué. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Y número 2, somos imperfectos. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos imperfectos. ¿Qué es lo que nos da tranquilidad a nosotros? La sangre de mi Señor Jesús. Eso es lo que nos da tranquilidad a nosotros. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos da tranquilidad. Pero usted quita de mí la misericordia de Dios, usted quita de mí el efecto de la sangre de Jesús y yo estoy perdido igual que todos. ¿Cómo me justifico delante de Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de mi Padre separado de Jesús? Es imposible. Imposible. Cristo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Imposible es imposible. Entonces todos estamos en problemas acá. Y si estamos acá es por gracia y misericordia. El único problema que pasa aquí, hermanos, es que no entendamos esta realidad. No entendamos esto. Si Dios, ponga atención, si Dios decidiera, gracias a Dios por su misericordia y por el sacrificio de Jesús no va a pasar. Si Dios empezara a pagarnos a nosotros, ahorita mismo, pusiera todos nuestros pecados en esa pantalla, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, lo que nuestros ojos ven, lo que hacemos a escondiditas, lo que hablamos, y lo pusiera todo ahí. ¿Qué pusiera Dios ahí? ¿El libro de los Salmos? Yo creo que yo no me atrevería a eso. Yo le diría, Padre, mejor empecemos por otro lado. Le pido perdón, perdóname. Porque dice la Biblia que ningún hombre se podrá justificar delante de Dios. Ninguno es ninguno. Pero cuando usted encuentra gente que se creen suficientemente buenos, dignos y personas moralmente, espiritualmente perfectas, son las primeras personas que están lejos de la gracia de Dios. Porque para que yo pueda ser alcanzado por la gracia de Dios, debo de reconocer mi desgracia. Debo reconocer mi desgracia. Llego a la presencia de Dios, Padre, gracias fíjate por este día, gracias porque fuimos a la iglesia, muchas gracias. Señor, no tengo idea, pero si me pequé en algo que no sé, imagínense que yo orar así. Cuando la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Cuando dice que todos pecamos delante de Dios, el que dice que no ha pecado dice que hacia Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Padre, yo he pecado delante de ti. ¿Cuál fue el factor principal que llevó al hijo pródigo a la restauración de su vida y a ser restituido como hijo y heredero? Él vino en sí y dijo, he pecado contra el Dios y contra mi Padre. Voy a volver a la casa de mi Padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Esa es humillación. Es reconocer. Y solamente a esas personas es que la gracia los alcanza. Para restauración. Pero si yo creo que estoy bien, y me amacho que estoy bien, pero bien amolado, hermano. Bien echado a perder. Porque nadie, absolutamente nadie, nos puede justificar sino solamente Cristo Jesús. Nadie lo puede hacer. Entonces es muy importante que usted y yo prestemos atención y nos demos cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Verdaderamente quiénes somos. Me gusta mucho Romanos capítulo 12, versículo 3. Me gusta mucho ese pasaje. Pablo dice,
nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme al nivel de fe que Dios le ha repartido. No nos creamos más de lo que somos. Si nos creemos más importantes, más especiales, más listos, más capacitados, perdidos. El Evangelio no es así. No es así. ¿Usted sabe por qué Dios escogió 12 hombres que eran sin letras? La Biblia le llama del vulgo. Se lo va a traducir en español. Eran gente de barrio, gente de a pie, gente de a caballo, hermano, gente del diario. No, eso no eran universitarios, no eran gente preparadísima, no, gente pescadores, hombre, eran una profesión, hermano. O sea, que no se ocupaba ir a una universidad para eso. ¿Y por qué Jesús escogió a ellos? ¿Sabe para qué? Para glorificarse Jesús en la ignorancia que había en ellos. Por eso los fariseos decían, oye, ¿y quiénes son estos hombres que hablan con tanta sabiduría, con tanta unción, con tanta firmeza? ¿Quiénes son estos? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Dios no anda buscando gente preparada o que se crea preparada, o que se considere superior y que mire a la gente por detrás de sus hombros para abajo. Ese tipo de gente ni siquiera agradan a Dios. Ese tipo de gente con esa actitud ni siquiera, nunca van a ser un instrumento del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la humildad es esa, la humildad es que usted se baje totalmente a los pies de Jesús. Así como María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, esa es su humildad. Padre, no sé nada, lo único que sé es que no sé nada. Pero si usted me enseña, yo voy a aprender. Aquí estoy, háblame que yo te escucho. Esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Pero si yo aquí me considero que soy mejor que usted, soy superior que usted, yo estoy perdido. Totalmente perdido. ¿Por qué razón? Porque en mi vida no le voy a dar gloria a Dios. ¿Por qué la gente son vanagloriosos hoy en día? Soberbios, altivos, jactanciosos, les gustan los aplausos, la admiración en las iglesias. Porque no entienden que todo lo que tenemos y lo que somos y lo que hacemos es por la gracia de Dios. Y es para gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo como para el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué la gente hace cosas y después se jalan el cuello y se creen que son mejores que otros? Nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. El único mejor aquí es Cristo Jesús. Y de Él tomamos todo gracia sobre gracia, dice San Juan capítulo 1 y 16. De Él tomamos gracia sobre gracia. O sea, hay que aprender eso, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y cuando usted se da cuenta de sus limitaciones, es cuando la gracia de Dios se empieza a manifestar en su vida. Y todo lo que usted hace, escuche bien, sea con hecho o palabra, usted viene y lo trae a los pies de Jesús y le dice, Señor, todo esto es para gloria tuya. No recibo aplauso, admiración de la gente, todo es para tu gloria. ¿Por qué no todo el mundo hace eso? Porque no todo el mundo está en la línea de Dios. Yo le dije esto, hermano, a la carne le gustan esas tres cosas, el dinero, el poder y la fama. En México hay un refrán que dice, el problema no es del indio, sino que no es de tu compadre. Sí, hermano, hay gente, hermano, que no son espirituales. Y yo te lo digo, he estado aquí 23 años pastoreando en esta zona y lo he visto de a montones. De a montones los he visto. Vienen a la iglesia con tanta humildad y con tanta... Sí, pastor, Dios lo bendiga, pastor, sí, pastor. Nomás tiene un cargo, hermano. Sacan el chicote, a todo mundo, chicotean a todo mundo. Hey, tú para allá, tú te bajas de ahí, tú coges para allá. ¿En serio? ¿En serio? Uno no viene aquí para dar órdenes. Venimos aquí para cumplir las órdenes del que está sentado en el trono. A eso venimos, hermanos. Entonces pongámonos a pensar, nuestra actitud ayuda en el crecimiento de la iglesia o qué estamos haciendo. Porque no podemos estar pensando, añorando, deseando una iglesia saludable, bendecida, cuando nuestra actitud lo destruye todo. Un hermano con humildad hace una cosa para Dios, llega a otro y pum, la desbarata. Entonces, ¿cómo podemos
pensar que eso va a crecer cuando nuestras actitudes son contrarias. Si amamos la obra de Dios, yo siempre tengo estos códigos en mi vida. Y se lo dije a un familiar un día. ¿Tú amas a esta persona? Sí. Y si la ama, ¿por qué la hace sufrir? ¿Por qué la lastima? Si yo digo que yo amo a mi esposa y la estoy lastimando, yo soy mentiroso, pero con una M mayúscula, hermano. Pero de los grandes. Así es sencillo. Porque si yo la amo a ella, voy a hacer todo lo posible para que ella esté feliz, esté sonriendo, esté en paz, esté en bendición. Y le voy a decir, hermanos, hay muchísimas cosas que yo las peleo solo. Y se lo digo a ella y se lo he dicho. Hay muchas cosas que yo las peleo solo. Solo. Y no quiero que ella se dé cuenta. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero la felicidad de ella, Dios la usa para traerme motivación a mí. Pero si yo le llevo a ella todas mis cargas y todos mis problemas y mi lucha, se va a hacer más grande el problema. Y yo no voy a tener la bendición de verla sonreír y estar en paz ella. Entonces hay muchas cosas que yo la peleo solo mejor. ¿Me entiende? Pero el plan de todo esto es vivir en armonía y en bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia nosotros. Si queremos ver a un hermano feliz, bendígalo, acérquese a él, salúdalo, Dios lo bendiga, hermanos. No se asocie con nadie para hacerle mal a sus espaldas, porque te voy a explicar algo. Dios no anda de paseo. Él no está en Cancún, Él está aquí y sus ojos nos están viendo. Y eso es lo que tenemos que prestar atención. Todos, hermanos. Y como le dije anteriormente, hermano, al inicio, y lo tomo para mí también, no esperemos que el hermano lo haga. Porque así no funciona el Evangelio. El Evangelio no funciona a ver cuando usted se porta bien. No. El Evangelio funciona, yo me porto bien para gloria de Dios y bendición de la iglesia. Si otros no lo hacen, cada quien le va a dar cuenta a Dios, porque Dios tiene todo apuntadito, ¿eh? Dios tiene todo. Y tarde que temprano vamos a darle cuenta a Dios. Entonces es mejor portarse bien, como dicen en México, flojito y cooperando. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siempre digo esto, hermanos, yo lo digo por experiencia. Yo empecé a predicar el Evangelio en púlpito a los 9 meses de convertido. 9 meses. Y era una iglesia muy grande, éramos como 1000 personas, 1000 miembros de la iglesia. Sin meter niños, era grandísimo eso. Y me temblaba todo, hermanos. Pero aprendí algo, hermanos, que cuando una persona toma el cristianismo con la seriedad, el temor que es, y hay personas que se preocupan por uno para enseñarte, ir a tu casa y ayudarte y enseñarte, y empiezas a vivir esa enseñanza y empiezas a alimentarte, en un par de años estás preparado para subir a un púlpito y poder predicar la palabra de Dios con seriedad. Hay gente que tienen años, hermanos, y les tiembla las piernas venir a orar aquí al frente. ¿Se da cuenta cómo está esto? Entonces, a veces, hermanos, es culpa de los líderes que no hay discipulado, no hay estudios para ayudar a esas personas, porque todos tenemos preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la Biblia de eso? Todos tenemos preguntas. Y cuando hay, la gente no aprovecha. Todo lo tiran a la basura. Y te digo porque yo estuve yendo cuando estábamos en la iglesia Camino de Santidad, allá en la Víctor. Yo iba a Red Bluff todos los jueves, hermanos, a dar estudio a unas familias allá. Y pasé por 3 años, hermanos. Todos los jueves iba. Yo vivía aquí por la Magnolia, vivía yo. Y recuerdo que una vez ya dejé de ir porque, no sé, el hermano dijo, hermano, voy a hacer esto. Ok, está bien. Como a los 2 semanas el hermano me llama. Oye, hermano, una pregunta. Sí, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua? Le digo, hermano, fíjate que yo todos esos estudios te los di en tu casa y te llevaba una hojita para que lo tuvieras ahí. ¿Y sabe usted qué me dijo? Hermano, es que la verdad le voy a ser sincero. Cuando usted venía aquí a mí no me interesaba. ¿Usted se imagina, hermanos?
¿Cómo puede una persona que rechaza, hermano, que te lleve en la formación a tu casa y la rechaza, cómo creces? No creces para nada, nomás creces en la maldad. Porque te alimentas de algarrobas, tienes a un lado el alimento de Dios y agarras lo que se te pone ahí y empiezas a crecer todo chueco. Pasan los años y lo mismo, y lo mismo. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios, desecharon el consejo de Dios. ¿Cómo puede formarse una persona así? Si usted no tiene tiempo para un estudio bíblico en su casa, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo crece? Los viernes y los domingos venimos a predicar, aunque a mí me gusta mezclar predicación con enseñanza, pero no es lo mismo que estemos en una casa y usted pregunta, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué acá? No es lo mismo. Y si eso es lo que nos ayuda a crecer a nosotros, ¿por qué lo desechamos? Y después, ¿a quién culpamos? Porque hay personas, hermanos, ahorita hay personas que desean tener la oportunidad que tenemos nosotros de aprender la palabra de Dios. Y no hay quien vaya a sus casas a compartirles el Evangelio. Nosotros tenemos todo y lo desechamos. Quizás por eso, pero un día, hermanos, se lo digo, un día van a desear tener esas cosas y es demasiado tarde. Se lo digo por experiencia, porque las bendiciones llegan una vez y si no las retienes, Dios se la pasa a otro y se acaba el asunto. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Por eso es que la gente, hermano, mire, pregúntele a la gente esta pregunta sencilla la pregunta. Háblame del bautismo en agua. ¿Para quién es? ¿Por qué es? ¿Y para qué es? La gente está bautizada y no sabe. Si viene un familiar mío que no es cristiano, o un vecino, un amigo, y me dice, oiga hermano, ¿usted bautizado? Sí. ¿Y por qué se bautizó siendo adulto? Y yo no sé qué le digo. Espere, voy a llamar al pastor para que te conteste. Después de 5 años en el Evangelio, voy a llamar al pastor para que le explique. Lo que trae fe en tu vida es la palabra. Lo que trae obediencia en tu vida es la palabra. Lo que fundamenta tu fe es la palabra. No son las alabanzas, no es la oración, no son los diezmos, no es las ofrendas, es la palabra. Porque la palabra es Cristo mismo. Y si estamos fundamentados en Cristo, nadie nos podrá mover de la voluntad de Dios. Siempre he creído esto, hermanos. El que es llamado de Dios tiene 2 características que no todo el mundo la tiene. Número 1, está fundamentado en la palabra de Dios. Es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y número 2, no se le pasa por la mente volver atrás. Aunque pasen momentos difíciles en su vida, porque todos los pasamos. Y gracias a Dios por eso. Porque cuando te apedrean es porque estás dando fruto. Cuando el diablo te persigue es porque eres un estorbo para él. Yo siempre he dicho esto. Usted mira personas, hermanos, que no predican la verdad y pasan aquí a contar chistes y decir un montón de cosas y entretener a la gente. La gente les aplaude y les sigue. Otros se paran aquí a profetizar un montón de mentiras en el nombre de Jesús y la gente les sigue. Les aplaude. Pero viene uno y predica la verdad, a ese no lo siguen, a ese lo persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué persiguen al que dice la verdad y no persiguen al que dice la mentira? Allí es donde está el gran problema. Entonces, Satanás siempre va a querer que nosotros nos alimentemos con la mentira, porque la mentira nos lleva al fracaso. Escuche bien, el padre de mentira es Satanás, Señor lo reprenda. Pero Cristo, Él es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así de sencillo es esto. Entonces, cada día, hermano, pongamos de nuestra parte. Así como usted y yo nos esforzamos para alimentar nuestro cuerpo, alimentemos también nuestra alma. Con la palabra de Dios, leyendo la palabra, buscando la palabra, estudiando la Biblia. Hay algo que no entiende, llame a alguien que le pueda explicar, hermano, mira, la Biblia dice esto, ¿qué significa, hermanos? Cuando usted ve una persona así, dice, esta persona sí quiere de Dios.
La segunda razón que un escogido tiene es que nunca voltea a ver atrás, jamás. El que es llamado, sí. Escuche bien, la Biblia dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. El que es escogido, mire hermano, lo puede zarandear como trigo a la persona, el Satanás, porque a veces lo pide, como pasó con los apóstoles. Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falle. Dice Jesús antes de su muerte en la cruz. Ponga atención, por muy duro que sea la lucha y la batalla, hermano, te sacudes el polvo. Y dice: Señor, ¿en qué round vamos? En el 8º. Suene la campana. Vámonos. El que es llamado se aparta facilito, hermanos. Tiene oportunidad de regresar a Egipto. Pero el escogido no tiene la oportunidad ni el deseo de volver a Egipto. Tenemos el deseo de seguir batallando, seguir luchando. ¿Sabe por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Y ese es lo grande del cristianismo. Por eso es que tenemos que vivir un cristianismo, hermano, con sinceridad. Mirarnos al espejo y decir sinceramente: ¿soy lo que yo digo que soy? Mis acciones me están llevando a demostrar mi identidad como hijo de Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 13:5, hermanos: escudriñaos a vosotros mismos si estás perseverando en la fe. Escuche bien. No dice que que yo esté viendo si usted está perseverando o no. No, dice que yo lo haga conmigo. Porque en el tiempo que yo me tardo en estarlo viendo a usted, dejo de hacer lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Y voy a estar más enfocado en usted y en sus decisiones que en mis errores. Yo debo de arreglar mis errores en el nombre de Jesús. Y debo de trabajar y hacer lo que Dios me mandó a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 16. Ahí vamos a terminar, hermanos. Mira lo que dice. Nos dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. En todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pregúntese: ¿en qué ha crecido usted? ¿En qué ha crecido? Porque dice Jesús que el árbol que no da fruto, ni siquiera motosierra, hermano, hace el hacha para que duela más. Hachazo. Lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando usted crece, usted trae frutos. Frutos que agraden al Padre. No frutos que agraden al pastor. No frutos que le agraden a usted. No frutos que agraden a los hombres. Frutos que agraden al Padre. Y esos frutos, hermanos, muchas veces los producimos con lágrimas, angustias, tristezas, frustraciones, desánimos, dolores, cansancio. Nadie ve nuestros corazones sino solamente Dios. Nadie ve cuántas veces hay llorar y llorar: Padre, ayúdanos, socórrenos, extiende tus manos, Señor, tu promesa dice esto. Nadie ve eso. Dice el salmista: lo que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Nadie puede llevar frutos al Padre si no es por medio del sufrimiento. Nadie. Cristo llevó frutos a nuestro Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Así es sencillo. Si no estamos en la disponibilidad de sacrificar algo de nosotros, de nuestro pasatiempo, de nuestros deleites, de nuestras intenciones, todo lo que, si no estamos dispuestos a sacrificar algo, nunca vamos a ser árboles fructíferos, jamás. Porque los verdaderos frutos vienen de nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas, tristezas. De ahí vienen los verdaderos frutos. Entonces necesitamos prestar atención quiénes somos en Cristo Jesús y si estamos llevando frutos que agradan a nuestro Padre. El versículo 16 dice así, hermanos: de quien todo el cuerpo, bien concertado,
¿Usted ha visto alguna vez, hermanos, cuando están calibrando los pistones de un motor? Pareciera que estuvieran juntos, pero no. Uno va milésima de no sé qué para atrás, otro para atrás, y todos trabajan unidos, y el carro corre. Así como esos pistones que trabajan unidos, usted en alabanza, otro en esto, otro en lo otro, otro acá en la predicación, otro, todos unidos. Así es como está el crecimiento. Pero si yo, por ejemplo, soy una parte del cuerpo, digamos que soy una mano, que no sé qué soy, pero digamos, y quiero hacer el trabajo del pie, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Obstaculizando el crecimiento de la iglesia. Yo debo descubrir en qué parte estoy. ¿Por qué creíste que yo no me subo a cantar, hermanos? Primero, porque los voy a asustar a ustedes. Número dos, hay hermanos y hermanas que tienen ese talento. ¿Entiende? Ellos tienen ese llamado, ellos lo hacen. ¿Por qué yo no me meto nada con el asunto de las ofrendas? Porque ese no es mi trabajo. La responsabilidad es el hermano Mina, hermana Maggie. No quiere decir que ellos saben lo que están haciendo. Y cualquier cosa que se haga con el dinero, pues uno tiene conocimiento, pero son ellos los que administran esto. Porque si un pastor quiere hacerlo todo, está mutilando el cuerpo de Cristo. Usted no está en la iglesia solo porque Dios lo metió así a ver qué salía. No. Cada miembro tiene una función y cada función es especial. Y yo le he dicho esto a ustedes muchas veces. Lo que me gusta del cristianismo es esto, hermano. Es que el Señor nos pone en una situación donde todos, sí o sí, nos necesitamos. Todos. Si yo digo, ay no, yo no necesito de nada. Así dijo una persona otra vez. Yo no necesito de nada, yo soy capaz de hacer todo esto. Yo no. Le digo, una de dos, o no estás en el cuerpo de Cristo, o no has entendido quién eres como cristiano. Todos nos necesitamos. Todos. Y para que usted pueda entender esto, y para que usted pueda aceptar esto, y para que usted pueda vivir esto, usted necesita una cosa indispensable en su vida: humildad. La gente soberbia se creen saberlo todo, creerlo todo, todo lo puedo, no necesito nada. El humilde, hermano, ¿me echas la mano? ¿Puedes ayudarme, hermanos? Hermano, necesito oración, ¿puedo orar por mí? Yo he llegado a donde personas, hermanos, y he llegado a pedirles consejo. He llegado a pedirles oración por mí. Y le digo, hermano, tengo este problema, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? ¿Oras por mí? ¿Entiende cómo es esto? Eso es lo que se requiere. Entonces el cuerpo, los miembros tienen que trabajar en coordinación. En coordinación. Pero si en el lugar del motor echamos algo que no es lo correcto, se rompe todo. Si en la alabanza ponemos a alguien que no tenga el don, el llamado, esto no va a servir. Si en la predicación ponemos personas que no saben ni lo que dicen y no tienen la dignidad para responder por lo que dicen, ¿a dónde iremos a parar? Porque el que predica y el que enseña debe estar consciente de lo que está enseñando y debe de responder las preguntas que, hermano, usted dijo esto una vez. No, yo no lo dije. Sí lo dijo. A ver, miremos la predicación. Y a responder por qué lo dijo. ¿Por qué no todo el mundo hace esto? Porque no están seguros de lo que están predicando. Entonces cada quien ocupa su función. Desarróllala con dignidad, con respeto, con humildad, con sencillez. Porque donde Dios te puso, ahí Dios te va a bendecir, Dios te va a usar y Dios te va a hacer un instrumento de crecimiento y de edificación del cuerpo de Cristo. Pero si yo me meto donde Dios no me ha llamado, hermanos, ¿qué estoy haciendo? Sigamos leyendo.
quien todo el cuerpo es bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, escuche bien, según la actividad propia de cada miembro. Tengo siempre esta pregunta yo, y hagámosla cada uno de nosotros. ¿Estamos ejerciendo nuestra función con dignidad? ¿Somos personas honestas con Dios, íntegros delante de Dios, sinceros con Dios, leales a Jesús? Porque mire, yo en el tiempo que he estado aquí he visto personas que se han molestado. Aquí, gracias a Dios, no he visto. Pero he visto gente que se han molestado. Dicen, para todo la palabra de Dios. ¿Y para qué es el púlpito? ¿Para contar chistes? ¿O contamos historias del Nat Geo o Discovery Channel? Que el púlpito es para hablar la palabra de Dios. ¿Entiende esto? A eso venimos a la iglesia. Si queremos seguir chistes, vamos al casino. Y llegan unos chistosos al casino. Aquí es la palabra de Dios. Sí, yo tuve esa situación en otras iglesias. Gente que querían que predicara otra cosa. Y le digo, no, tú no me conoces, amigo. Tú no me conoces. Estás tirando en alto, errado totalmente. Mira, tú puedes sacar una pistola ahí donde estás. Y me la apunta a mí y me dice, deje de predicar eso o le aviento. ¿Sabe qué te voy a decir? Aviéntale. Porque nunca, jamás voy a dejar de decir lo que está en la Biblia. Nunca. Y te voy a explicar algo. Eso se paga un precio muy alto. ¿Por qué usted cree que apedreaban a los profetas en el Antiguo Testamento? Por decir la verdad. ¿Por qué cree que mataron a los apóstoles? ¿Usted cree que porque estaban contando chistes en los púlpitos? ¿Usted cree que estaban sacándole la vuelta a las predicaciones? No. Estaban diciendo la verdad. Y la verdad lastima, incomoda cuando andamos chuecos. Y peor aún cuando no queremos cambiar. Entonces, toda persona que predica la palabra de Dios no debe de venderse. No debe de rentarse ni de venderse. No estamos a la venta ni estamos para rentarnos a nadie. Dios nos mandó a predicar el Evangelio, eso es lo que vamos a predicar. Y lo vamos a hacer hasta que Dios nos saque de aquí o nos mande por otro lugar o nos lleve a su presencia. Pero donde quiera que estemos, vamos a decir lo que dice la Biblia. El que es de Dios, la palabra de Dios recibe. El que no es de Dios, por mucho que le hable, no lo va a recibir. Simple. Pero el trabajo, la responsabilidad de nosotros es decir lo que dice la Biblia. Que a la gente no le gusta, a mí me da lo mismo. Me da lo mismo. La palabra un día lo va a juzgar a cada quien. Sí, si yo tomo la palabra como un chiste, si tomo la palabra y la rechazo y le doy la espalda a la palabra de Dios, esa palabra un día me va a juzgar delante de Dios. La palabra de Dios no es un chiste. Mire, usted va a la corte, hermanos, vaya, interfiera a un juez. A ver cómo va. Vaya, que esté hablando el juez y usted diga, póngase a hablar ahí cuando esté el juez hablando. A ver cómo va. Hay una gran reverencia a las autoridades y está bien, porque Dios nos manda a respetarlas. Pero cuando Dios está hablando, muchas veces somos irreverentes. Y ese es el gran problema. Esa irreverencia se paga muy caro delante de Dios. Cada quien un día va a dar cuenta al Señor. Pero si yo no respeto la palabra de Dios, yo no respeto la presencia de Dios, no respeto la voluntad de Dios, mi pregunta es, ¿a quién respeta entonces? ¿A quién? A nadie. Porque si a Dios no lo respeta, ¿a quién voy a respetar? Entonces, una persona que tiene un corazón así, ¿cómo aprende? Nunca aprende. Y nunca cambia. Porque lo que cambia nuestro corazón es la palabra de Dios. Vamos, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una cosa que yo dije predicando en esta iglesia, creo que fue
la primera o la segunda predicación que yo dije hace 9 años. Y fue en el pasaje que predicó hermano Juan el viernes, Salmo 133. Y yo dije esto: el trabajo más difícil que se tiene que lograr en una iglesia, y es el que más efecto espiritual produce, es la unidad y la armonía. Es difícil, hermanos, es complicado. Fíjese usted cómo complicado era que Jehová el Señor pasó 40 años queriendo unificar a Israel en el desierto y no se pudo. No se pudo. No se pudo. La unidad. Dice Hebreo, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pablo dice en Romano, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con los hombres, hay que estarlos. Pongamos de nuestra parte. Hagamos las preguntas, 2 preguntas. ¿Cómo queremos la iglesia? Hablemoslos espiritualmente y hablemoslos en número. Y número 2, ¿estoy haciendo mi trabajo con dignidad para la gloria del Señor? De ahí para allá, trabajemos cada quien, porque a fin de cuentas es a Dios quien servimos. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Denle un aplauso a Jesús. Déselo fuerte, hermanos. Gloria a Dios.